Imagina tener apenas 17 años, ser la joya más brillante del fútbol español, y que cada movimiento tuyo, cada gesto, cada sonrisa o mala cara, se convierta en un titular. Así está viviendo Lamine Yamal estos días en el FC Barcelona, en medio de una tormenta que nadie sabe muy bien si es real o si solo vive en los pasillos de los medios deportivos. ¿Hay realmente un problema de disciplina entre el joven prodigio y su entrenador, Hansi Flick? ¿Hasta qué punto un adolescente puede soportar la presión de ser la esperanza de todo un club en reconstrucción? ¿Y qué papel juega Flick, un técnico alemán conocido por su rigor, en una plantilla históricamente complicada de manejar? ¿Estamos ante un choque generacional o ante un simple malentendido amplificado por el ruido mediático? Pero antes de seguir, suscríbete, activa la campanita ahora y te aseguras de ser el primero en saberlo todo. Es rápido y gratis, y solo te toma 2 segundos. Tu apoyo es clave. El asunto comenzó como suelen empezar estas cosas, con un rumor, un par de titulares discretos, alguna insinuación sobre problemas internos, y de pronto, medio mundo hablando de un supuesto desencuentro entre Lamine Yamal y Hansi Flick. Lo curioso es que, en esta historia, nadie parece tener pruebas sólidas, pero todos tienen algo que decir. La narrativa era irresistible, el entrenador alemán recién llegado intentando imponer disciplina, el joven rebelde que no acata las reglas, y el vestuario pendiente de cómo se resolvería la primera gran prueba de autoridad en la nueva era azulgrana. Flick, fiel a su estilo, respondió con serenidad germánica. Desmintió públicamente cualquier tipo de castigo, pero su gesto serio y sus palabras medidas no ayudaron a calmar las interpretaciones. Porque cuando un técnico insiste tanto en que no hay problema, suele ser porque algo sí ha pasado, aunque sea pequeño. Quizás no un castigo formal, pero sí una conversación privada, una advertencia, o esa mirada que deja claro que el entrenador no está del todo satisfecho. Y, claro, tratándose de Lamine Yamal, cualquier detalle se magnifica. Lo cierto es que Flick llegó al Barça con una misión muy clara: recuperar la cultura del esfuerzo, el rigor táctico y la competitividad que el equipo había perdido entre lesiones, dudas y una sensación constante de fragilidad. Y para eso, necesitaba poner orden desde el primer día. No se trata solo de jugar bien, sino de entrenar bien, llegar puntual, cuidar los hábitos, mantener la concentración y sobre todo, respetar la jerarquía. Y ahí es donde entra el desafío de manejar a un chico como Lamine. Porque sí, Lamine es un talento fuera de lo común. A los 16 ya era internacional, goleador, titular en el Barça y, según muchos, la mayor promesa del fútbol europeo. Pero sigue siendo un adolescente. Y los adolescentes, por definición, se equivocan. Llegan tarde, se distraen, se frustran, desafían la autoridad o simplemente tienen un mal día. Lo complicado es que, cuando tú eres Lamine Yamal, no puedes tener un mal día sin que alguien lo convierta en un problema institucional. Fuentes internas del club han dejado caer que Flick está observando de cerca no solo el rendimiento futbolístico del joven, sino también su actitud. Nada alarmante, dicen, pero sí un seguimiento constante. En Alemania, Flick se hizo famoso por su disciplina silenciosa. No levanta la voz, pero sus normas son sagradas. En el Bayern, algunos jugadores se quejaron de su rigidez, otros, en cambio, la consideraron su gran virtud. Y ahora intenta aplicar esa misma fórmula en un vestuario que, históricamente, ha tenido más poder que los propios entrenadores. La pregunta es, ¿cómo impones autoridad sin romper la magia de un jugador de 17 años? Lamine necesita libertad para brillar, pero Flick necesita estructura para construir. Dos visiones del fútbol que pueden convivir, o chocar. A nivel interno, hay quienes aseguran que el técnico alemán ve en Yamal algo más que un jugador, un símbolo. Si logra guiarlo, no solo tendrá a una estrella mundial, sino el ejemplo perfecto para el resto del equipo. Pero si pierde su confianza, puede abrir una brecha peligrosa. En el Barça, las relaciones entre entrenadores y canteranos prodigio han sido siempre un campo minado. Desde Messi y Rijkaard hasta Ansu Fati y Koeman, pasando por las múltiples joyas de la Masia que se perdieron entre expectativas imposibles y decisiones precipitadas. El caso de Lamine es distinto, porque su talento no se discute. Es la actitud lo que ahora se analiza con lupa. Y esa palabra, actitud, es lo que más preocupa a Flick. No porque el chico sea problemático, sino porque está rodeado de un entorno mediático que lo eleva y lo presiona a partes iguales. Cada partido, cada dribbling fallido, cada sonrisa en el banquillo se interpreta como una señal. Y Flick lo sabe. Por eso intenta protegerlo a su manera, incluso si eso implica parecer más duro de lo necesario. En los entrenamientos, cuentan, el alemán no deja pasar ni una. Si Lamine no baja a defender,
se lo hace saber. Si llega un segundo tarde al rondo, lo nota. Y aunque algunos compañeros se ríen, otros ven en eso un cambio de era. Porque el Barça llevaba tiempo necesitando a un entrenador que no temiera enfrentarse a sus estrellas, por jóvenes que fueran. Ahora bien, también hay que entender el contexto. Flick llega después de un periodo convulso, con el club intentando estabilizar su economía, su plantilla y su identidad. Yamal, en cambio, representa lo contrario: frescura, esperanza, desparpajo. Es el producto más puro de la Masia, el chico que creció soñando con el Camp Nou y que ahora carga con el peso de devolver la gloria perdida. En cualquier otro club, sería un adolescente con margen para equivocarse. En el Barça, no hay margen. Ni para él, ni para nadie. Los rumores sobre su indisciplina surgieron tras un par de detalles menores: un gesto de frustración al ser sustituido, una charla más tensa de la cuenta en un entrenamiento y un par de titulares ingeniosos en la prensa catalana. Y de ahí, la bola empezó a rodar. Algunos medios hablaron de un toque de atención por parte de Flick, otros de un posible castigo. En realidad, lo más probable es que se tratara de un episodio mínimo, magnificado por el hambre de contenido y la necesidad constante de encontrar conflicto. Pero el daño estaba hecho. Lamine, según cuentan los que lo conocen, es un chico tímido, pero con carácter. No le gusta perder, y mucho menos que lo traten como a un niño. Y Flick, que ha trabajado con campeones del mundo y leyendas del Bayern, no tiene tiempo para egos. Así que el choque, aunque pequeño, era casi inevitable. Lo importante es cómo lo gestionen ahora. El entrenador ha insistido públicamente en que confía plenamente en Yamal. Lo llama un jugador especial, diferente, único. Pero también ha deslizado mensajes entre líneas: el talento debe ir acompañado de trabajo, en el fútbol moderno no basta con ser bueno con el balón. Frases que suenan inocentes, pero que, en el lenguaje de los vestuarios, son auténticos misiles teledirigidos. Por otro lado, los veteranos del equipo parecen haber cerrado filas en torno al joven. Lewandowski, que conoce bien a Flick de su etapa en Alemania, ha intentado mediar, actuando como figura de equilibrio. Mientras, Gundogan, otro alemán del vestuario, se ha convertido en una especie de traductor cultural entre el estilo exigente del técnico y la naturaleza más emocional del entorno culé. Lo fascinante es que, más allá del morbo, este pequeño conflicto simboliza algo mucho más grande: el intento del Barça de volver a ser un club con autoridad. Durante años, las decisiones se han tomado más por consenso que por jerarquía, y Flick representa justo lo contrario. Si su método funciona, el club puede recuperar el respeto perdido. Si no, volveremos al ciclo de entrenadores que duran una temporada y salen por la puerta de atrás. Y en el centro de todo, Lamine Yamal, que probablemente solo quiere jugar al fútbol, driblar y disfrutar. Pero el fútbol moderno ya no permite eso. Cada paso, cada palabra, se analiza con microscopio. El chico de 17 años no compite solo en el campo, compite contra el relato que se teje a su alrededor. Mientras tanto, Flick sigue fiel a su estilo. Observa, analiza, corrige. En los entrenamientos, dicen que apenas habla, pero cuando lo hace, todos escuchan. No busca ser simpático, busca eficacia. Y eso, en un club tan emocional como el Barça, puede ser tanto una virtud como un problema. Los más veteranos recuerdan los tiempos de Guardiola, cuando la exigencia también era máxima, pero el mensaje se transmitía con otro tono. Flick no tiene el carisma ni la conexión emocional de Pep, pero comparte su obsesión por el control. Y si hay algo que Guardiola siempre repitió, es que el talento sin disciplina es un fuego de artificio: brilla un segundo y se apaga. La gran incógnita es si Lamine sabrá canalizar toda esa presión en motivación. Por ahora, en el campo, sigue siendo un espectáculo. Su desborde, su visión, su descaro, todo indica que está llamado a marcar una época. Pero el talento joven necesita cuidado, no solo exigencia. Y ahí es donde Flick tiene el reto de su carrera: ser firme sin romper la confianza, exigir sin asfixiar. Quizás en unos meses, cuando el ruido se disipe, veamos este episodio como lo que probablemente es: un simple roce de aprendizaje. Porque, al final, los grandes entrenadores no se miden por evitar conflictos, sino por cómo los transforman en crecimiento. Y Flick, que ha lidiado con egos infinitamente más grandes, sabe perfectamente que el futuro del Barça pasa por saber educar a su estrella sin apagarla. Y si ya estás flipando con cómo se está escribiendo esta historia entre un genio adolescente y un técnico alemán con alma de reloj suizo, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque esto solo acaba de empezar, y el Barça, una vez más,
está en ese punto donde todo puede salir muy bien, o muy mal. Lamine Yamal, con su sonrisa tímida y sus regates imposibles, representa la esperanza de millones. Pero la esperanza también necesita estructura. Y Hansi Flick, con su método frío pero preciso, busca exactamente eso, un equipo que no viva del talento, sino del trabajo. Entre ambos, hay un equilibrio frágil, pero también una posibilidad enorme. Si consiguen entenderse, el Barça podría tener algo que hace tiempo perdió, una identidad clara. Y mientras los rumores siguen girando, el balón sigue rodando, que es, al final, lo único que realmente importa. Porque detrás de los titulares, los gestos y las interpretaciones, sigue habiendo un chico que solo quiere jugar y un entrenador que solo quiere ganar. Y si ambos logran coincidir en ese punto, quizás el resto del ruido se apague por sí solo. Dale al botón de suscribirse, que esto no lo verás en ningún telediario. Aquí seguimos cada historia, cada detalle y cada chispa que puede encender o apagar a un gigante como el Barça. Y si algo está claro, es que esta temporada promete emociones de sobra, dentro y fuera del campo. Porque en el fútbol, como en la vida, los choques no siempre destruyen, a veces, construyen algo más fuerte.